Buenos días, gente de Astrofi. Hoy día vamos a empezar lo que son los primeros videos o podcasts que son solos. No va a estar sin la chiquilla porque queremos hablar de un tema un poco más técnico. Y para esta primera instancia tenemos invitado a Juan Pablo Peña. Él está haciendo su tesis de ingeniería física en la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, sí. Y está trabajando actualmente en aspectos más matemáticos aplicados, así matemática aplicada, más que ingeniería física en sí, ¿cierto? Así que, Sí, ¿cómo sí. estáis, Juan Pablo? Bien, pues aquí No en sé. la cuarentena. Sí, la entrada de cuarentena ahora con esta semana, ¿no? El Gran Santiago. Sí, pues el Lampa creo que ahora también esta semana parte con Está, cuarentena. está con vida la cresta. Ya. Entonces, cuéntanos un poco de qué estás haciendo tu tesis, de qué se trata, como en palabras normales que yo pueda entender. Sí, ya. Yo en particular estoy trabajando en teoría de grafo, de un área de las matemáticas más o menos moderna. ¿Ya? Pero yo diría que es de las más simples de entender, ya, porque es bastante visual. Ya, sí, pues un grafo Eh, es algo que puedo uno entender. de, sí, po. Entonces uno define un grafo como eh, un par de conjuntos, que uno refiere a los vértices, que uno los puede imaginar como puntitos, ¿Ya? y las aristas, que son relaciones con los vértices. Por ejemplo, yo digo, si dos vértices están relacionados, entonces hay una arista que los conecta. Ya. Entonces me tengo que imaginar como un cubo, algo así. Sí, O más por como. ejemplo, si uno se dibuja, se imagina el esqueleto de un cubo, ¿Ya? uno podría decir, ya, los vértices del cubo Ujú. son el conjunto de vértices y lo que lo conecta, los lados de las líneas que conectan el cubo, la arista, Ujú. sería la arista. Ya. De hecho, pero hay una manera más fácil de entenderlo, Ujú. del poder que tiene esta teoría, ¿Ya? es que, por ejemplo, en Facebook, tú podrías ser tú un vértice Ujú. y cada persona es un vértice en el grafo de Facebook. Y existe una arista si ustedes dos son amigos. Por ejemplo, los dos son amigos en Facebook, entonces hay una arista. No una línea, digamos. Sí, Ya. ¿cachai? Entonces los Eh, grafos tengo que imaginarlo más como una red de puntos y líneas más que como un cubo en 3D, digamos. sí, es como claro, Ya. una malla donde hay muchos puntos y líneas conectados. Claro. Lo difícil lo entretenido de grafos es que es fácil de entender, Ujú. lo difícil es probar cosas, ver propiedades que tienen. Claro. Sí, bueno, para los que estén escuchando, yo he tenido. Juan Pablo está en la misma universidad en la que yo estoy haciendo mi doctorado. Y como compañero cuando yo estaba haciendo. Mi programa era más corto, por eso él todavía está haciendo el suyo. Porque el estudio ingeniería, tiene los 2 años extra. Sí, Y me he tenido la oportunidad de ver como la tesis de él, o sea, lo que está haciendo como tesis son puros dibujos así. Son puros dibujos en verdad. Como raro sí, para mí porque generalmente pongo fórmulas, pues en cambio tú veis como sí, estos mapas. Eh, estos mapas. claro, De- en- dale nomás. no, es que en lo que yo estoy haciendo la tesis, Ujú. es que son. Lo que pasa es que en algo que se llama matemáticas discretas, uno suele pensar que es más fácil. Por ejemplo, contar cosas que son discretas, cosas que no son continuas, uno suele pensar que es más fácil. Claro, Entonces, discreta para el que esté escuchando es que no todos acá lo que no los seguidores saben mucha verdad. matemática. Entonces, por ejemplo, cuando si yo doy un salto entre el 0 y el 1, eso lo llamamos algo discreto, porque hay un salto entre 0 y 1. Pero si uno piensa en las fracciones, está el 1 medio, ¿cierto? El 0,5, el 0,6, etcétera. Entonces, entre el 0 y el 1 hay infinitos números, pues. Todos estos decimales, que yo siempre puedo escribir infinitos decimales entre cualquier número entero. Y eso sería continuo, ¿cierto? Eso es como un análisis Sí, po, continuo. sí, Dale, entonces tú estás haciendo matemáticas discretas, me dijiste. discreta. Ya. Entonces, uno de los problemas de matemáticas discretas es saber si algo tiene una cierta propiedad o no. Por ejemplo, en lo que yo estoy trabajando Ujú. es que son grafos planos. Un grafo plano es simplemente un grafo que yo pongo vértices de aristas, pero que yo lo puedo dibujar en un plano, ¿ya? Ya. Sin que ninguna arista se cruce.
Perfecto. ¿ya? Ya. Entonces mi problema em, yo tengo un grafo plano que todas sus caras interiores son triángulos, entonces se le llama triangulación. Y yo me pregunto si existe algo que se llama camino hamiltoniano. Un camino hamiltoniano es un camino que pasa por todos los vértices una sola vez. Ah, ya. ¿Ya? Entonces yo tengo que recorrer todos los vértices. Bueno, yo hago un ciclo hamiltoniano. Tengo que recorrer todos los vértices una sola vez y volver al inicial. Eso es como Entonces, optimizar un camino, ¿no? Como hacer... no optimizar, saber si existe uno. Ah, ya, ni Saber siquiera. siquiera si existe uno. Entonces yo tengo, no sé, una triangulación cualquiera y veo si yo puedo conectar todos los puntos sin repetir. Ya. Y si puedo, entonces sí existe. ¿Y eso no Ese es, problema sí, ¿ese es necesariamente el camino más rápido o no? no puede ser cualquiera, puede ser el más lento, da lo mismo. Ya. Uno no le importa si está optimizando algo o no. Pero si, por ejemplo, Lo si yo único tengo que le que... importa es que exista. Pero si, por ejemplo, yo tengo que recorrer todo el gráfico, yo sé que puedo ir y volver, no sé, pues, esto está arreglado, pero si yo quisiera hacer el más rápido sería sin devolverse por un camino, ¿cierto? Porque eso como que... Bueno, No, pero, por ejemplo, yo me puedo pensar, si yo quiero hacer un tour, yo quiero ir, no sé, de Chile a Italia, después Inglaterra, después Rusia, Estados Unidos, ujú, y así distintos países, ya, yo lo que quiero es gastar menos plata. Entonces voy a ir a cada país de tal manera de que me cueste lo más barato hacer todo el tour completo y después volver a mi país. claro, sí, Ese problema es el mismo que tengo yo, a diferencia que yo ahí estoy buscando el tour más barato, el óptimo. claro, claro. O sea, como el... Ya, no sé, creo que te estoy Ya. siguiendo. Entonces, en general, ese problema, la intuición que uno le dice que es súper fácil. ¿Cachai? Es como, ¿cómo no voy a encontrar el más óptimo? Ya. Claro. Ese problema, el de optimizar ese tour, es algo que se llama NP Hard, que son problemas que son Ah, muy difíciles de hacer. claro. Está ¿Ya? la... El tiempo de cómputo que yo necesito, o sea, incluso el computador más rápido, así como el más Ujú, infernal, por así decirlo, ajá. no podría calcular un problema de eso. ¿Ya? Es algo que Sí, porque si nadie ha no... podido. O si no sería P igual NP, ¿cierto? Sería Sí, como... Ya. entonces, el problema que estoy trabajando yo es un nivel un poquito más abajo, que son los problemas NP, Ujú, que son igual de difíciles, ya. pero al menos uno puede comprobar si una solución es correcta de manera rápida. Por ejemplo, Ya. si tú me decís, aquí yo tengo un tour, Ya. yo te digo, yo lo puedo comprobar de manera rápida, sí, paso por todos los puntos sin ningún problema, sin repetir. Pero ahora, si tú me entregáis el óptimo, tú me Ajá. decís, mira, aquí está el óptimo, y yo quiero revisar, para chequearlo, Ya. tengo que revisar toda la ruta para saber si ese es realmente el óptimo. Entonces, por eso los NP hard son más difíciles que los NP completos, que son Ah, el problema que estoy tratando yo. claro. Oye, ahora también está el... Para los que no sepan, P igual NP es sobre si yo puedo resolver problemas difíciles de manera sencilla, es algo así, ¿cierto? Son como Sí, problemas de computador más que... sí. En matemáticas están estos problemas que un problema P de tipo P es que yo tengo un algoritmo que resuelve ese problema ¿Mm? en un tiempo polinomial. En otras palabras, como de manera rápida. Ya. Los Ah, problemas de NP son los problemas que su tiempo de cómputo de cualquier algoritmo que yo haga es como de tiempo exponencial. ya. Entonces, Claro, no polinomial. eso es lo que se estila generalmente. La definición no es esa, Ujú. pero No, esa pero es. se entiende. Bueno, ahora hay otro, po. ¿Cachai? En cuanto a complejidad de computación. Sí, pues, están los B- NP hard. Claro, no, pero además hay otro que ahora que entra en juego, que es el BQP, no sé si lo cacháis, que No. es polinomial, pero además toma en cuenta computadores cuánticos, es como un tiempo polinomial Ah, cuántico que tenga el sí, error acotado, ¿cachai? Como sea mínimo el error. sí. Entonces, Ya, que el algoritmos cuánticos que resuelvan un problema en tiempo polinomial con error, una alta probabilidad. claro, que tengan error mínimo, porque cuando entras a cuántica ya entra la de coherencia, etcétera, que te puede cagar el problema, digamos. Y Sí. hay conjeturas, por ejemplo, ahora está la conjetura P igual BQP, ¿cachai?
Y esa conjetura Sí, implicaría que un computador cuántico no te va a servir para nada para resolver problemas, ¿cachai? Que son difíciles de hacer. sí. Bueno, ¿y cómo vais con la tesis? ¿Cuándo tenéis que entregarla? ¿Cómo va el avance? ¿Cómo tu profe? Eh, ¿Quién es tu profe? yo diría, mi profe, un profesor de la Universidad de Andrés Bello, del Departamento de Matemáticas, José Zamora, Ya, y yo diría estar entregando la tesis eh, en junio, julio. ya, bacán. Y bueno, igual está todo más complicado por esto de la cuarentena, pero así Bueno, como si yo les dijera así como un adelanto, ujú. es que yo lo que hago una categoría de las triangulaciones, de las cuales siempre son hamiltonianas, siempre yo puedo encontrar un camino. Entonces Ah, yo lo que hago, encuentro las triangulaciones en donde este problema es de tipo P. ya. Estáis viendo como los conjuntos que se puede atacar el problema. Sí, Ya, y ver cómo esto se puede extender un poquito más para ver si qué ba- tan lejano estamos de NP. bacán, bacán. Y esta sería entonces tu tesis de ingeniería física. De Y, ingeniería física, y me imagino que la comisión te va a pedir alguna aplicación, pues, ¿no? Porque sí, como... po. Y lo bonito de esto es que tiene muchas aplicaciones. De hecho, desde ver el genoma en el ADN, Ajá, ver cómo se va estructurando, hasta, por ejemplo, el hacer circuitos de alta calidad y de manera óptima. claro. Entonces hay una gran conexión con el mundo real y con Sí, pues. problemas de la vida real, donde estos algoritmos o heurísticas ayudan caleta. Sí, pues de hecho, para el que no sepa, teoría gráfico, de grafos se aplica a caleta, por ejemplo, el teorema de los cinco colores, ahora cuatro colores creo. De hecho, Sí, po. la ley de Kirchhoff fue como uno de los primeros, una de las primeras aplicaciones de teoría gráfico en ingeniería, de teoría grafo en ingeniería, pues como cuando no hay que en los vértices entra una, salen dos, etcétera, todo eso Sí, po. en verdad es teoría grafo. ¿Cachai? Sí, po. Y se De- aplica hasta en la tele. Tú una vez me contaste una historia que se puede aplicar hasta en la tele, como modelo sí, po. económico. Pero de hecho yo creo, así como para la contingencia, hay muchos modelos en teoría de Ah, grafo ujú. en epidemia. Claro, claro. Porque, por ejemplo, lo bonito de teoría de grafo es que tú podías hacer como clúster, o sea, comunidades de vértices, Sí. y tú podías ver como, no sé, por el país y las comunas como comunidades de personas, y si una persona, no sé, va de la comuna de Santiago a trabajar, no sé, a Maipú, Ajá, tú podéis decir que hay una conexión de estas comunidades. claro. Entonces podéis ver cuáles son las aristas que tenéis que cortar para ver, para que no haya tanto tráfico de enfermedad, por así Claro. decirlo. En De- aeropuertos también se usa caleta, Caleta, po. ¿cachai? Sí. De De hecho, hecho, hay un resultado bonito que dice que tú ves todas las aerolíneas del mundo ujú, y hay dos aerolíneas, que una está en España y la otra creo que en Suiza, ujú. que si tú las cerráis, cortáis todo el tráfico aéreo. O sea, gran parte. O sea, desconectáis todo el Entonces, tráfico. desconectáis todo el grafo. Entonces, La por eso chucha. es importante la teoría de grafo, porque entrega de una manera simple, encuentra resultados muy potentes. Sí. Lo difícil es probar esos resultados. Sí, pues me imagino. Que más encima. Esta de los grafos, lo difícil es como después plan ponerlo, pasar del dibujo a la ecuación o a la lógica, una ecuación lógica, porque ahí es cuando uno prueba cosas más que con dibujos, ¿cierto? Es que sí, el problema de teoría de grafo, que es uno que para aprender uno se imagina los grafos. Uno se va dibujando esta idea de, yo tengo puntitos, los voy uniendo. Ujú, Entonces cuando uno quiere probar algo, ujú. eh, el dibujo no es importante. Claro, Yo lo que pruebo es inherente al dibujo. claro, claro. Y el problema es que cuando yo estoy dibujando Ujú. y hago todos los dibujos que puedo hacer, el problema es que la cantidad de dibujos que puede tener un grafo son muchos. Sí, pues. Entonces uno empieza a tener un sesgo y Ujú. cree, dice, esta propiedad en realidad la cumplen todos. Sí, Y en realidad es una propiedad que cumple todos los grafos que tú has dibujado, pero en realidad hay infinidad que tú quizás no te has imaginado. El problema de esto es que uno tiene el sesgo de la representación, mm, por así decir, del dibujo, con lo que realmente es, que es algo abstracto, que son mm, un conjunto de vértices, de puntos, de elementos, ujú. y un conjunto de relaciones.
Claro. no es más que eso un grafo. De hecho, Entonces el dibujo ayuda, pero también no te ayuda tanto en claro, otra área. de hecho en física hay algo que se llama, que hizo Richard Feynman, que se llaman los diagramas de Feynman, que son ¿Mm? los que son los que ponemos de repente en Astrophy como logo, que te dice cómo interactúan las partículas, ¿cachai? Por ejemplo, Sí. si un electrón choca con un positrón, ¿qué pasa? Hacer eso en ecuación es súper difícil. Y Richard Feynman lo que hizo fue como poner esto en dibujo, así como una notación gráfica, graphic notation, ¿cachai? Y Sí. esta sirve mucho cuando tú haces como teoría de perturbaciones, que en física cuando tú tenés, no sé, una cierta teoría que te describe, por ejemplo, ese proceso, como un electrón con un positrón interactúan cuando lo haces chocar. Eh, Esto no es como, o sea, la teoría de repente es muy difícil tratarla con ecuaciones, pero si lo hacía en dibujo, así teoría de perturbaciones, vais viendo como los distintos grafos que armáis. Entonces, no sé, Ya, de repente si tenéis un vértice, tenéis, no sé, un puro grafo. Después ya. pasáis, no sé, si tenéis dos vértices, ¿cuántos grafos desconectados tenéis? Los convexos, los conexos, etcétera, ¿cachai? Ah, ya. Y cuando pasáis, no sé, de un vértice a otro, crece exponencial el número. Si en verdad es cuático el número como crece. Entonces el mismo problema que tienen ustedes, porque si aumentáis un dato, la cantidad de grafos posibles aumenta mucho. Sí, po. En general, esto, ¿por qué aumenta? Es porque el número de colecciones o de conjuntos que yo puedo hacer en un conjunto de vértices Ujú. es, que se llama el conjunto potencia, es del orden de 2 elevado al número de vértices. Claro. Esa es la cantidad de subconjuntos que yo puedo hacer Ujú. a un conjunto de n términos. Entonces, eso es lo difícil, porque generalmente las propiedades eh, depende de estas subconjuntos que uno va haciendo, de Claro, cómo los va ordenando. claro. Y hay harta diferencia entre 2 a la n y 2 a la n más 1. Sí, Sí. hay un orden de magnitud. Sí. Claro, y en base 2. Entonces, oye, y yo sé también que tú alguna vez tuviste de verdad un trabajo en ingeniería física, po. Tú tenés 2 papers que publicaste cuando nosotros estábamos haciendo. Porque tú ahora estás ahí en la parte como de máster de ingeniería física, ¿cierto? Como que la carrera. eh, sí, pues ya estoy como en la en la fase final de la carrera, Claro. porque mi carrera tiene una parte que es muy teórica, por así decirlo, donde vemos, nuestra carrera fue casi la misma, Ujú, ujú. con el Felipe fuimos compañeros, incluso compartimos algunos Casi 3 años, ramos por lo menos, ¿no? de, de magíster que nos invitaron, Claro. estuvimos compartiendo, Ujú. y los primeros 4 años es casi licenciatura en física. Claro. Después los últimos 2 años uno ve cómo estas herramientas las puede aplicar En el en humano. la vida real o en la industria, Claro, donde ahí uno ve sensores, claro. ve cosas de economía. Sí, pues. Oye, de hecho, ahora estaba Entonces, pensando en ¿qué? sorry que te interrumpa, en los grafos Sí, de cómo afecta ahora el COVID. Que, por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho, ¿cómo se llama? Aislamiento no parcial, sino que total hace 2 meses, tú podías hacer evolución en teoría de grafos y ver cómo estaríamos ahora. Pero hay sí, un factor que no sé si en grafo cómo se implementa, o bueno, debe estar ya, implementado, pero por ejemplo, si tú estás, imagínate, todas las casas están separadas, ya no tenéis la quizá, ya, pero el problema es si uno se infecta, tenéis que juntar una línea entre él y el hospital, pues, y el hospital sí, entre todas sus casas. Pero esas líneas no sabéis cómo trazarlas de verdad, porque no siempre te contagiáis. Y lo otro es que si ya, en una casa, no sé, pues, hay 7 pasteles viviendo, si se infecta uno, se infectan los 7, y si los 7 se sí, infecta, como que la infección es más grave. O sea, eso entiendo yo, que si tú estás más tiempo en contacto con alguien infectado, como que tu infección es más fuerte, pues, ¿cachai? Como un brote. Entonces no sé si después hay que hacer líneas más, no sé, pues, más gruesas, no sé si, más gruesa. como Es que lo que 3D. podía hacer son darle peso a esas líneas. Mm, En la arista hay pues, algo que se llama los grafos con peso, ya. que tú le das peso a esa arista. Entonces podéis ir subiendo Pero, dimensión, digamos. Podéis ponerle peso, colores, grosor, etcétera. Podéis tipo, ya, perfecto. pero yo creo que donde se podía implementar fuertemente esto de la pandemia con grafos Ujú. es que supongamos que nosotros queremos mantener el país andando, o sea, gente trabajando de alguna manera. Ya. Entonces uno puede hacer el grafo donde cada casa Ujú. es un vértice
y donde se dirige o los lugares comunes es otro vértice. Por ejemplo, el supermercado, lugar de trabajo, el metro, cada estación podría ser otro vértice. Entonces, uno puede decir, ya, yo tengo gente que está en Santiago, están todos contagiados, yo puedo decir que hay un gran número de contagiados, pero si donde ellos se manejan o donde la empresa donde trabajan pertenece a la misma comuna, quizá no me afecta tanto como que alguien de Santiago vaya a trabajar a una comuna que su nivel de infección es bajo. Claro. Entonces lo que yo podría hacer es en realidad cortar las aristas que me conectan grandes comunidades más que cortarlas todas. Claro. Entonces, y eso uno lo puede optimizar. Yeah, claro. Puedo encontrar así como cuál es el corte mínimo que debo hacer para mantener el país funcionando y minimizar el riesgo de contagio. Claro. Sí, pues hay gente que bueno, ha sido un problema grande porque Chile, además del virus, tuvo el estallido social, ¿cierto? Que era básicamente, si tú lo querías resumir en pocas palabras, como lo veo yo, es básicamente como el enojo de la gente sobre el político de 30 años, digamos, que pone la economía sobre el humano. Pero ahora que estamos, que igual es súper feo en verdad, pues, ¿cachai? Un político no debe ser nunca como cuando... ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Alemania? Que se me olvidó el nombre, Merkel, ella es física, pues. Entonces ella cuando enfrenta, por ejemplo, el virus, no tiene detrás en la cabeza tratar de ser reelegida después, ¿cachai? O tratar de... Como que no le importa el futuro político de ella, sino que en verdad ve la situación como es y estudia caleta, que es cosa que los políticos deberían tener onda sí o sí. Pero en cuanto al COVID, no hay una solución buena, ¿cachai? La gente dice, puta, el gobierno lo hace mal, el gobierno lo hace bien, y en verdad nadie puede decir nada, porque, bueno, nadie tiene una solución buena, ¿cachai? Más que quedarse bien en la casa. Pero imagínate, no nos podemos quedar para siempre en la casa, pues. Entonces, si es que nunca sale una vacuna, ¿cachai? Y tenemos que algún día llegar a tener el COVID ya como un problema grave de la sociedad, digamos, pero hay que generar una sociedad en base a ella, pues, ¿cachai? Entonces, tal vez, ocupando estas teorías de grafos que dices tú, se puede optimizar eso, minimizando el riesgo del humano, ¿cachai? Porque, bueno, si nos quedamos para siempre en la casa, van a haber problemas en economía y la gente se va a morir de hambre, que fue lo que dijo el gobierno, que es súper feo decirlo, y lo dijo de una manera súper bruta, pero igual es cierto, pues si tenéis un problema grave, tenéis que armar una sociedad en torno a ese problema nomás, no hay mucho más. Sí, eso es lo otro, porque también está el otro problema, el cuándo dejamos, cuándo empezamos a tomar medidas, que ese es otro problema. Sí. Y son problemas, yo creo que una vez un profe de matemática me dijo que hay preguntas que las matemáticas no te pueden responder. Que por ejemplo, ¿qué es mejor? Por ejemplo, no sé, pensemos algo de... ¿Es mejor que todos estén así como infelices? ¿O es mejor que haya mayor porcentaje de... haya, no sé, un 60% de personas muy felices y otro un 40% de gente muy infeliz? ¿O es mejor que todos estemos más o menos infelices? Entonces, esa es una pregunta que la matemática no te la va a poder responder, pero son preguntas a las que se enfrentan los políticos, que son preguntas muy difíciles. ¿Cuándo hago esto? ¿Cuándo decido a quién quitar y a quién dar? Y por eso igual, de alguna manera, es fácil criticar desde abajo algunas decisiones, otras que son... Hay decisiones nefastas que son claramente erróneas, pero igual hay que estar ahí para poder tomar esas decisiones. Sí, pues. No, pero hay varias decisiones que ha tomado últimamente el gobierno que yo estoy súper desacuerdo, o que claramente, en verdad, como antes estábamos hablando, en verdad que puta, no sé, pues la gente de la economía se irá a la cresta, ¿cachai? Que lo han tomado como meme, pero bueno, en verdad la gente tiene que pensar en las cosas en serio. Yo sé que es un buen chiste, no sé, pues, había el de los dinosaurios que venía al comienzo, había un dinosaurio diciendo, la economía. ¿cachai? Pero puta, bueno, hay que tenerlo en verdad, porque por lo que se estaba marchando antes, por lo que estábamos marchando antes de que llegara el virus, era exactamente de que la gente se moría de hambre, pues, bueno, o tenía que hacer ollas comunes, etcétera. Entonces imagínate, encima de eso le vaya a poner un virus. Entonces tenéis que armar una sociedad en torno a ese virus nomás, pues, como se pueda, hasta que salga una vacuna, si es que sale, ¿cachai? Sí, bueno. Bueno, entonces la evolución... antes de interrumpirte con el tema del virus, estaba sonando antes, querida, que tú me habías pedido que lo pusiera, de espalda, que parece que revivió, anda un video dando vuelta, no sé si lo viste. No.
salía Juan Gabriel diciendo, en vivo, así viejo, diciendo que estaban todos en la casa encerrados por el virus y la cuestión. Entonces como que había renacido así como Linus Pulmoni de Arnold. Bueno, y me estabais contando que... que yo sé que tú hiciste De dos papers. mi trabajo en ingeniería. Claro, claro. De hecho, yo tengo, así como he tenido la suerte de participar en dos áreas distintas, que una es en econofísica y otra que fue en simulación de partículas. Ya, perfecto. En econofísica eh, eh, fue un curso que yo tuve con un profe que se llama Mauricio Contreras, que él es doctor en física. Ajá. Y él llega a un punto así como que... Él ahora está en la Adolfo Ibáñez, ¿cierto? Creo que... No, ahora él está en la UTEM, en el eso departamento de física de la UTEM. Él como que se aburrió un poco de la física Ujú. y necesitaba, no sé, trabajar, entonces trabajó en la UAE y había como necesidad en economía, y él se dio cuenta que había gente que había hecho trabajos de física y economía, Ujú. y ahí él se mete y nacen estas carreras que son como interdisciplinarias, Claro. y lo que ve uno en la economía como un problema físico, y uno le dice problema físico porque uno usa las mismas técnicas que usa en física. Por ejemplo, uno define el costo como una acción, Ujú. que es algo que se usa en física, y uno minimiza la acción, Claro. que es el resultado de minimizar energía Ujú. en física. Claro. Entonces, estas propiedades son las que uno va usando, y en particular nosotros hicimos dos papers, uno que era asociado de cómo se relacionan dos modelos matemáticos, que es dos modelos de control óptimo en economía, que es el de Pontryagin y el de Bellman, y cómo estos tienen un sentido de alguna manera de física clásica y física cuántica, y nosotros vimos esa relación que como ocurría en la economía. Entonces, que un modelo, al final uno llegaba a lo mismo, pero podía verlo como de manera cuántica Ujú. y el otro de manera clásica. Ya. Entonces, eso era lo bonito de ese artículo, Claro. de que incluso cuando uno replica estos modelos, incluso uno puede trascender más allá de la intuición física y probar así como a la loca, Pero uno... teoría cuántica, Ujú. y calzaba, tenía sentido. Pero entonces es como que podéis tomar pero podéis tomar el límite clásico de uno a otro. O sea, Sí, pues, ya. tomáis el límite clásico y recuperáis el otro modelo. Ah, ya. Entonces, los modelos representaban en economía la física clásica y la física cuántica Ya. como modelos distintos. Y servían para distintas cosas, Oye, obviamente. para el que no sepa, uno que en pregrado rara vez se publica. De hecho, yo solo he sabido de genios que publican como un paper impactante. Pero en general, aunque el paper no sea como algo que tome tanta fuerza en la comunidad, que a veces es difícil, sobre todo ser chileno, es súper complicado publicar en el pregrado, por el tema de que estáis muy inmaduros. Entonces, dos papers es algo como notable igual para hacer en el pregrado. De hecho, mis dos papers, que yo tengo ahora dos papers, y lo hice en el máster, no lo hice en el pregrado. Así que, cuático, felicito por eso. ¿Y dijiste que también trabajaste en partículas? ¿O eso fue Sí. aplicado a...? No Sí, fue... yo no sé física de partículas, no sé nada. ¿Ya? O sea, sé lo que una persona de pregrado escucha, pero Está cuántica yo de lo poco. que hice, sí, lo que yo hice fue tomar un software que fue mi práctica, Ujú. tomar un software que hacía simulaciones de interacción de partículas con materiales a distintos niveles de energía. Ah, ya era como condensed Y matter, pero de la parte que está como simulando. sí, o sea, por ejemplo, era así como, ya, ¿qué pasa si pongo plomo y le tiro un chorro de electrones? Ah, ya. Ah, perfecto. ¿Cachai? Bueno, pero eso teoría cuántica de campo igual aplica en Sí, po. problemas difíciles en general. Cuando yo te ponía a hablar de moléculas, se pone complicada la cosa. Al menos para mí, yo no. Sí, es que igual igual se entiende que resolver como está más definido estos problemas, resolverlo analíticamente Ah, es imposible, y lo que uno hace son estas simulaciones claro. Ajá, que alivian y dan intuición a lo que pasa. ya. Oye, bueno, entonces
con eso igual te permitió como generar madurez como en programación, me imagino, que hoy día te sirve para tratar los problemas de grafos que a veces también tenéis que hacer con computador, ¿cierto? Sí, pues, yo creo que tuve un gran profesor en programación, que fue Sergio Davis, Ah, sí, sí, lo tenemos. que está trabajando ahora con la Connie, que es Claro, de, de Astrophy. sí, pues. Y él me enseñó a programar así como de buena forma, que era como programar en el cuaderno Claro, y después probar en el computador. Como con que uno tiene pseudocódigo. que, sí, pues, uno tiene que saber poder programar sin el computador. Sí, bueno. De Entonces hecho, uno como que, hablamos de eso en el último live. No sé si pudiste verlo, pero. No, en el primer live, que era como. Justo nos tocó en esa semana el Día de la Mujer en la programación, era por la información, en la tecnología, sorry. ya, Y la Connie, la que eligió ella, cada uno tiene que elegir una mujer como para galardonarla con nuestras palabras. Y ella eligió a una de las primeras mujeres que hizo como harto pseudocódigo porque no había computadores en ese momento. Entonces, sí, pues. al final lo que importa es como la estructura del código para poder después plantearlo, ¿cierto? Sí, pues, tener un buen olfato algorítmico al momento de Claro. programar. Bueno, O sea que lo que yo quiero es lo que pase. claro. El otro día estaba hablando con Que- el Diego, de un amigo, el Polanco, que él es informático, y me dijo, ¿Ya? pues, puta, ya tú podías entender un código y todo, pero después cuando está ahí, él trabaja en la empresa, digamos, trabaja en la empresa Ya, como informático. La última empresa que trabajó era de como seguridad, era la empresa ya. Alto. Y claro, pues puta, me decía, si algo compila, si un código te compila, no lo toqué. Y eso es algo súper difícil de tratar porque los códigos grandes, digamos, como de empresas, de Sí, páginas, lo trabaja harta gente. Pues. Entonces, si harta gente sí, trabaja pues. sobre un código, se puede volver complicado. De hecho, cuando yo hice esta simulación en el programa que se llama Jamford, Ujú, es horrible. O sea, yo nunca me encontré con algo tan árido. De hecho, el profesor que yo tenía a cargo no conocía el programa, entonces me dio un libro que era el manual ujú. y fue horrible porque están los ejemplos y los ejemplos eran como 5 archivos, donde cada archivo era la estructura geométrica, el otro era las interacciones, la Wow. otra era el seteo de la partícula. Oh, Entonces era, fue un muro que yo me enfrenté y estuve como 2 meses sin resultados, sí, pues, porque era solo entender. claro. No, sí, Entonces sí, ver programas así, Cototo, con grandes estructuras, es difícil, sí, pues es muy difícil. leer un manual es una lata, weón. En verdad. O sea, Sí, después lo usáis infinito, lo agradecís, pero en verdad la primera vez pescar un manual, weón, ah, sí, duele. sí. Ya, así que, bueno, eso sería como, no sé si queréis mandar un saludo a alguien, comentar algo a alguien, No, ¿no? no, no. Nadie que, no tenía nadie que, no quería a nadie, ya. Entonces, hoy día te invité más que nada porque yo sé que trabajas en teoría gráfico, sé que cachai harto de computadores y además tenía un background físico Mm, de al menos de pregrado, que ya es suficiente supongo, porque quiero comentar sobre la nueva teoría de Wolfram. Ya, para el que no sepa quién es Wolfram, no me sé el nombre, no me sé el nombre, pero sé que su apellido es Stephen. Stephen Wolfram. Claro, Stephen Wolfram. Él es un genio, un gringo, que el compadre se ganó muchas becas cuando estaba en el pregrado, ¿cachai? Lo hizo su pregrado en universidades súper importantes, ganó becas importantes, creo que tiene la MacArthur. No creo que sea la MacArthur. Pero bueno, tiene becas importantes. Y él tuvo que dejar la física después del doctorado porque quería meterse en el mundo del internet, de los computadores. Y él programó lo que mucha gente usa hoy en día que se llama el Wolfram Alpha, que es un lenguaje en el que tú puedes como resolver cosas algebraicas, no sin número, digamos. Pues también la página como funciona es como un Google, pero tú le puedes preguntar cosas literalmente, así como es como una conversación con Wolfram. Tú le puedes decir cuál es la distancia de aquí a la luna. O no sé, si Juan Pablo mide 2 metros, ¿cuántos Juan Pablo caben de aquí al sol? ¿Cachai? Podéis como. Mm, O cuántos pianistas afinan su teclado, afinan su piano, no sé, en Londres. Las típicas preguntas como raras. sí, Y nada, pues entonces él se dedicó a eso. Todo agradecemos a Wolfram Alpha porque en física hay
simplemente cosas que no podía hacer a mano, que son algebraicas, son analíticas, pero son infinitos términos. Así que uno ocupa Wolfram Alpha, no ocupa el programa de matemática para resolverlo. El matemática, que Claro, fue claro. con lo Y que se hizo millonario. sí, pues, no sé, y tiene infinitas, tiene algo así como 60.000 citas, el otro día le vi el Scholar. ¿Ya? Y mi compadre Wolfram, él es físico, de base. De hecho, su tesis era sobre exactamente lo que estábamos hablando antes, que era la interacción electrón-positrón. Pero Mm, era de física de partículas puras, o sea, era teoría cuántica campus, pero además era un análisis numérico porque justo cuando él estaba haciendo la tesis, estaban haciendo el LEP, que es como el, el Large Electron Positron Collider, que es como el previo al LHC, ¿cachai? Como un colisionador para hacer exactamente electrón-positrón. ya. Y en su jurado no estaba nada más y nada menos que Feynman, Richard Feynman, que fue un Nobel por Quantum Electrodynamics y su diagrama. Así que el compadre sabe mucha física. Y él viene a proponer una nueva teoría. Salió hace como, ¿cuánto? Debe haber sido un mes, 2 meses. En el que él, Un mes. claro, en el que él dice que él tiene una nueva teoría del todo, que describe todo, literalmente todo, puede hacer todo. Así que, no sé, pues, si queréis me comentáis un poco qué opináis tú de eso, lo comenté un poco a la gente. Ya. Él propone esta nueva idea de hacer física que le nace cuando él empieza a estudiar los autómatas celulares Ujú, y encuentra su gran regla, no sé, 30 o 31, ujú, que en autómatas celulares, en el cual él se da cuenta de que hay partes de esta iteración ujú, que es regular. O sea, uno puede notar que de una manera determinista cómo se comporta. Pero llegaba un punto en el que él veía que pasaban cosas raras, que era difícil predecir si uno está desde el estado cero, que uno pregunta en la iteración 100.000, ¿cómo ujú. se va a ver? Era difícil de ver. Entonces, él le dio esto, aunque era un proceso determinista, él le surgió esta idea de, aquí hay algo así como aleatorio, como de creación y destrucción de partículas. Entonces ahí él conecta esto con autómatas celulares, Ujú. podría con reglas simples describir la física De todo, de digamos. todo. Ya, entonces déjame parar un poco, que tú nombraste lo que es un automata celular, y para el que no ¿Sí? sepa, es cuando tú tienes un cierto sistema y evoluciona a pasos discretos, ¿cierto? Automáticamente, Sí. así como que yo le pongo una regla de algo que evolucione, que tiene que seguir ciertas reglas, y esta evolución es a pasos discretos, no algo continuo, ¿cachai? No es como el Sí. tiempo que uno fluye nomás, sino que paso uno, paso 2, paso 3, etcétera. Y esto es algo viejo, esto creo que lo inventó Antiquation. el von Neumann, creo que lo hizo, que después lo revolucionó Conway, que fue un matemático que falleció este año por el COVID, de hecho, falleció. Que se hizo famoso con el juego de la vida, no sé si cachai el juego de la vida, Sí, sí, de hecho fue algo que tuviste que una, estudiar. una tarea que era programar el juego de la vida. Sí, bueno. Cuéntanos más o menos un poco el juego de la vida, porque algo que igual choro. Como... Ya, el juego de la vida es un tablero en el cual hay casillas blancas y negras, y Ujú, uno puede decir que una casilla negra es un individuo vivo. ujú, Entonces, de acuerdo a lo que pasa en su vecindad, ujú, él vive eh, o muere o se reproduce. ujú, Entonces, si, no sé, si hay, no me acuerdo exactamente las reglas, pero ya, si él tiene, no sé, más de 4 vecinos ujú, en su alrededor, entonces muere por sobrepoblación. claro, Si él tiene 3 vecinos, se mantiene, y si tiene menos, muere de hambre, por así decirlo. sí. Entonces, Entonces, una celda o un individuo puede revivir si tiene 3 vecinos vivos, creo. Algo así, claro, más o menos. entonces básicamente el juego de la vida son como estos cuadrados de ajedrez que se prenden y se apagan. Y si se prenden o se apagan dependen de estas reglas que está De diciendo esta- Juan Pablo, pues, que son los vecinos básicamente. Entonces, por eso se llama el juego de la vida. Y la gracia que tiene es que yo le doy esa regla y lo dejo evolucionar. Y empieza a evolucionar solo porque empiezan a nacer celdas alrededor de humanos. Si es que, o sea, si tú tenías un humano vivo, que sería, no sé, por la celda negra o blanca, el color que queráis. Este también, no sé, pues se reproduce y crea uno nuevo, ¿cachai?
después se muere el anterior y así va evolucionando el tablero. Sí. Entonces, lo que es bacán del juego de la vida, aparte que revolucionó todo esto que es como los autómatas celulares, es que hay competencias ¿sí? del juego de la vida porque empezáis a generar como desde el punto de tú solo dais la condición inicial, pues tú partís con algo, ¿cachai? Y lo dejáis evolucionar. Entonces, no sé, pues hay ciertas configuraciones que son estables, como que te arman, no sé, pues es difícil de mostrarlo Sin imágenes. sin el video, pero es como, no sé, pues, imagínate tú partís con 4 cuadrados vivos, tú empiezas a evolucionar y después, no sé, te hace un círculo que se va apagando y prendiendo todo el rato, eso se le llama estable, porque caen como en un loop, caen como... Sí. Y habían competencias, pues por ejemplo, porque por ejemplo tú también podías hacer, poner configuraciones iniciales y después generáis una configuración estable en el cual disparáis. Imagínate literalmente una pistola y que de la pistola sale como un cuadrado negro que va avanzando hacia la derecha, así como que muere Sí, uno, se crea. Entonces habían competencias de generar, no sé, pues, cosas que dispararan. Y había una competencia que era acuática, que era como cada equipo se hacía su automata, o sea, se hacía su configuración inicial, no sé, pues, y cada uno tenían que chocar y después tenía que comerse al otro y cuando saliera tenía que volver a su forma inicial y ser estable, ¿cachai? sí. Imagínate lo peludo de eso, pues, así como generar esa configuración. Sí. Y igual eso como que depende del jugador, el olfato de tener, así como imaginarse cómo va a evolucionar esto, porque igual es súper difícil saber qué configuración tenéis que hacer Mm, para poder disparar. Ya es difícil tener una estructura estable sí, pues. después para poder disparar. Mm. Entonces igual hay que tener harto así como trabajo, tiempo invertido como para tener ese olfato. Ahora hay como páginas que tienen base de datos de configuración inicial estable que tú juegas encima, no partís de cero. Che, pues, que vaya así como modificando un poquito. Bueno, y Conway esto fue una de las pocas cosas que hizo Conway, en verdad en matemática más aplicada, así como, o sea, no aplicada, sino que pura, él hizo avances importantes, así que él se enojaba, de hecho yo vi como unos últimos entrevistas, que él estaba enojado porque decía que era como lo que más le... Siempre decían, ah, juego la vida, siendo que en verdad Juan hizo muchas cosas más. De hecho, yo sé que él tiene, creo que estuvo en la creación de los números surreales. La dura. Sí, un conjunto de números bastante raro. Sí, entonces, bueno, a él en su lápida le pusieron así como algo, el creador del juego de la vida, algo así, pesado, la verdad. Bueno, entonces, siguiendo con Wolfram, él ocupa los autómatas celulares, ¿cierto? Que es algo antiguo, y él propone lo que decía Juan Pablo, como que a través de la evolución de estos como autómatas, los autómatas celulares igual se pueden representar en grafos, ¿cierto? Como, eh, Eh, bueno, Wolfram lo hizo. claro, Hizo algo que podía, dado un grafo, él hacía estas reglas en las cuales iba iterando y producía cosas. claro. Entonces, no sé, pues él parte, la idea de Wolfram, el espíritu es como que tú partes con esta malla, no sé, una malla inicial o puede ser muy cerrada, y tenía esta regla, la que mencionaba Juan Pablo, o sea, son unas reglas un poco complicadas para que no vale la pena mencionar acá, pero tiene ciertas reglas el grafo, y además tiene una evolución. A estas evoluciones Wolfram la llama foliaciones, ¿cachai? Entonces se te van Sí, armando mallas que evolucionan a través de esta regla. Entonces son como la malla existe sola. Y la gracia de Wolfram es que la gracia de Wolfram es que después de, no sé, 10 a las 400 iteraciones, tú podés tener tu propio universo, digamos, ¿cachai? Eh, eh, sí, dame un segundito, sí, dale. Yo voy a pongámosle contarme. pausa. Ya, dale, dale. Ya, tú dale cuenta, yo vuelvo. Sí, dale, vaya. Bueno, mientras Juan Pablo va, lo llama la jungla, parece. Les voy a seguir contando. Entonces, Wolfram lo que hace es esto mismo. Entonces, tú tenés tu grafo, tienes ciertas reglas y tenés además las foliaciones, que son cómo evoluciona el grafo. Entonces, ¿qué pasa? Es que el grafo primero es de una escala subplanckiana, o sea que son muy chiquititos, o sea, lo que él propone es que todo el universo, todo, o sea, las materias, el espacio-tiempo. ¿Aló? Bueno, ¿volviste? Sí, Ya, entonces él estaba contando que lo que propone el universo entero, o sea, lo que propone Wolfram es que el universo entero, o sea, no solo el espacio en sí, sino que la materia también es espacio, ¿cachai? O sea, que todo es sí. espacio.
¿Y cómo está hecho el Sí, espacio? A través de estos puntos, estos grafos que tienen su regla evolutiva, sus foliaciones. ¿Y cuál es el problema de esta teoría? O sea, lo que yo creo. Para que sepan, esta idea no es nueva. Esta idea, él tiene un libro que se llama A New Kind of Physics, así un nuevo tipo de física, que lo sacó el 2002. Y el libro fue duramente criticado porque lo que le pasa a Wolfram es que no le gustan las demostraciones, weón, ¿cachai? Y para un matemático, un físico, una demostración a partir de axiomas es algo fundamental, porque si no, podéis hacer lo que queráis, pues, ¿cachai? Podéis decir lo que sí. queráis. Y además, ese libro fue criticado por lo mismo, ¿cachai? No son papers, sino que un libro como divulgación el que propone esto, es una idea vieja. Pero él dice que los últimos 3 años ha estado trabajando duro en esto, junto a otros estudiantes. Pero lo que tiene esto es que la escala que lo ocupa, o sea, el tamaño de estos grafos, son subplanckianos. La escala, Sí, la escala de Planck es como la escala cuántica, así como lo mínimo de energía. Se llama como la H-barra, ¿cachai? El cuánto mínimo de energía. sí. Entonces, si tú estás, eso es lo que nosotros podemos testear. Pero ir más allá de eso, nosotros no podemos testearlo, ¿cachai? De hecho, incluso diría que es difícil testear algo Planckiano ya, sí. no del orden de Planck, sino eh, eh, algo tan pequeño tampoco podríamos. O Claro, sea, si algo fuera del orden de Planck, claro, sería, yo diría que es imposible actualmente. claro. Lo que tú puedes hacer es como si partes con cosas que es que, por ejemplo, la escala de Planck se arma a partir de experimentos. Por ejemplo, tú sabes, no sé, Sí, pues, vais juntando, Planck lo que hizo fue ir juntando como las constantes universales, sí, así como la constante de gravitación universal, la velocidad de la luz, h barra, ¿cachai? Y todas esas las, sí, las mezcló de tal forma que le dieran como mínimos, por ejemplo, la energía sí, mínima, etcétera. El tiempo de Planck, sí, como el tiempo que más chiquitito es como cuánto de tiempo. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? sí, pues. ¿Qué fue lo que hizo Wolfram? Fue decir, mira, hay incluso algo más pequeño, una escala más pequeña en la que todo se arma, que son donde viven estos grafos, ¿cachai? Sí, Ya, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué escala ocupa? Él ocupa h barra, ¿ya? Pero la divide, o sea, h barra sobre algo que él llama chi, así chi mayúscula, ¿cachai? Chi mayúscula. ya. ¿Cuánto vale chi mayúscula? 10 a la 116. Entonces, toda su escala la divide por 10 a la 116. O sea, imagínate cuánto le baja el O orden sea, de... es como la escala de eso Sí, sería como 10 elevado a la a la 140 menos y 100, tanto. claro, A la menos 150. claro, algo de ese orden. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Nunca lo había podido testear. Y Sí, eh, ¿por qué 10 a la 116? Nunca lo justifica. ¿Cachai? El problema que sí, tiene Wolfram es que él viene de computadores, ¿cachai? Él es su expertise en computadores. Y en computadores no existe el cero, pues, ¿cachai? Entonces tenéis que siempre sí. poner un número. Mientras más pequeño, más correcta tu cuestión. Pero ¿por qué 10 a la 116? No justifica. Simplemente pone un número enfermamente chico. Para que tenga poco error, me imagino. Y lo que hace es que la evolución de estos grafos ultra pequeños, con esta escala de h barra sobre 10 a la 116, él empieza a obtener resultados como... Él no hace nueva física, sino que reproduce la conocida, que es lo que importa. O sea, uno siempre cuando Hasta hace... cierto punto es lo que importa. Sí, po. O sea, tú podías armar tu teoría, podías justificar, ¿cierto? Por ejemplo, si tú querías explicar algo que conoces, no sé, pues hay preguntas en física que no tenemos respuesta todavía. Entonces, pero si tú quieres responder esa pregunta con una teoría nueva, con algo nuevo, tienes que al menos reproducir cosas que tú ya sepas experimentalmente, ¿cachai? O en algún límite reproducir Claro, cosas que tú conoces. sí, Entonces, lo que hace solamente es reproducir cosas viejas, pero con esta evolución que él pone con estas poblaciones, te permitiría como responder cosas nuevas, ¿cachai? O sea, cosas que nosotros no tenemos respuesta. sí. Entonces, por ejemplo, él tiene ya todo el espacio-tiempo es a través de esta malla. ¿Qué sería entonces, por ejemplo, un electrón? No sé, un electrón son configuraciones particulares de esta malla, ¿cachai? Así como, Eh, es como el electrón, esta partícula, vendría a ser como una estructura estable en estas iteraciones, como claro, lo era en los autómatas celulares, así como el claro, Conway. sí, El electrón sería como un patrón que se repite siempre. sí. Entonces, eso respondería, por ejemplo, por qué todos los
electrones son iguales, ¿cachai? ¿Por qué la física es tan perfecta? O sea, ¿por qué el universo es tan perfecto, weón? De hecho, esa es Mm, la justificación a decir por qué. Por eso hay físicos que creen, físicos serios, no estoy hablando como banalidades, que nosotros estamos en un programa computador, porque las reglas están puestas y nunca nada se sale de las reglas, ¿cachai? No hay nada que rompa las reglas, o sea, nosotros encontramos los axiomas que funcionan y con eso podéis describir todo, o sea, describir el electrón y todos los electrones son iguales, ¿cachai? sí, Y eso es porque la única forma de mover un electrón en su teoría son estas configuraciones estables que son muy particulares, ¿cachai? ya. Sí, ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, tenía agujeros negros. ¿Cómo tenía agujeros negros? Puta, tenéis tu malla evolucionando y de repente un vértice o un edge de esta malla se te desconecta. ya, Lo importante acá es que los grafos son no conmutativos. Entonces, por ejemplo, si tú tenías una evolución hacia arriba, ¿cachai? No es lo mismo que después hagáis la evolución hacia abajo. Entonces, ya, eso se llama en física causalidad, que tú no podés volver en el tiempo. dale, Existen igual viajes en el tiempo en su teoría, pero son un poco distintos a lo que se ve en las películas, ¿ya? dale. Entonces, si de repente un punto tenía una cierta interacción que te genera otro grafo chiquitito que se te desconecta, eso él lo llama agujero negro, porque está Ya, causalmente desconectado, que vive en la misma malla, pero está desconectada del resto del como gran malla. sí, Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenía ese agujero negro, pero ese agujero negro después va a seguir evolucionando, entonces un agujero negro sería como otro universo, ¿cachai? Porque después sí, estaría su propia malla desconectada. sí, po, Y eso es una vieja historia igual, o sea, se sabe, pero él en su teoría lo tiene. ya. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene el espacio-tiempo como tal. Lo que a mí me sorprende es que tiene entrelazamiento. No entiendo cómo él tiene entrelazamiento. ¿Por Por- qué? Porque, no sé, pues si tú tenés, no sé, pues, puntos totalmente desconectados en tu malla, Sí, si es que, no sé, pues después el punto de la derecha, imagínate, interactúa de cierta manera, no sé, con un humano, que sería un grafo muy complicado, ¿cierto? sí. Él le llama hipergrafo porque extiende la noción de grafo. ¿Y por qué si interactúa a la derecha el punto, al de la izquierda se te arma la misma interacción? ¿Cachai? Eso es como lo que yo no. Es que puede ser, Ujú, puede ser que no es que interactúen en sí, ujú, sino que hacen esta paridad ujú, en el sentido de que la iteración que ujú, hace que ellos parezcan que están interactuando. Entonces, lo que pasa a un lado le pasa al otro, es como mm, un tipo de reflejo de espejo, claro. ¿cachai? Mm, Pero no es porque realmente estén así como claro. visualmente conectados, sino es que es la propiedad de de la iteración que hace que estas cosas pasen. Claro. Como que hay una simetría en Mm, estas iteraciones, claro. ¿cachai? Es que por ejemplo, yo pensaba que era, puta, los puntos de un principio están linkeados, solamente que ahora están causalmente conectados, no se están cada uno a la cresta del otro. Pero eso sería equivalente a la teoría de la variable oculta, que se probó que estaba equivocado, que fue la teoría de Einstein, que era una forma de explicar entrelazamiento, que era como. Pero no sé si necesariamente, porque no sé si estoy equivocado o no, Ujú, pero si tú eh, tienes una creación de un electrón y un positrón, ujú. esas dos partículas están entrelazadas, Claro, claro, tienen que conservar carga. Entonces en ese sentido tienen que está. conservar carga. En ese Ya, sentido pues, está entrelazado. en la idea de Wolfram, Ujú. las iteraciones podrían hacer que algo se separe en dos cosas que después terminen Ya. desconectadas y que sí tengan relación previa y que Mm. hace que estén entrelazadas. Tienen una regla igual encima. O sea, lo mismo que en Sí, tu pues, átomo. sí. Claro, entonces. Eh, Pero ¿Mm? tengo una duda. ¿Qué ¿Mm? te parece a ti proponer hacer física de esta manera? Más Mira, allá de los posibles resultados o no, ¿qué te parece eh, esto si ayuda o no a la física? es que bueno, como decíamos, la escala. El problema es que no tiene fundamento matemático. El problema es que pone números al azar. El problema es que repite cuestiones. Y aparte que yo leí un poco el texto y en verdad se nota que hay cosas que ellos meten a la mala y no entienden que están hablando y después lo cambian, ¿cachai? Entonces esas cosas juegan en contra. Pero yo encuentro que la física hoy día está un poco perdida en general, en cuanto a lo que es física. Y poner nuevas formas de pensar es la raja. El problema es que la gente convencerla de olvidarse de teoría de campo es un poco complicado, ¿cachai? Y tampoco sé si puede servir mucho porque al final es más computadores más que nada. Porque son
hace poco. Él decía que tú das condiciones iniciales y di a las 400 foliaciones te da lo que conocí hoy día como física, ¿cachai? Entonces, esto es como más algo de filosofía más que física, siento yo. Pero él pone un premio, porque esta idea es vieja, si él la pone en el 2002, pero nadie lo apaña, ¿cachai? Entonces lo que dice, Sí. ya quiero físicos jóvenes y voy a darles plata. De hecho, se llama el Wolfram Physics Project, así como proyecto física de Wolfram, en el que él quiere que la gente, los físicos jóvenes, ojalá jóvenes, o viejos, el quien quiera, empiece a trabajar de esto y él pone desafíos. ¿Cómo explicar, no sé, pues, cómo explicar agujeros negros de una manera más refinada en esto, ¿cachai? Y te va guiando, es como un juego, ¿cachai? Sí. Y si tú Sí. logras hacer física, hay un premio, hay plata de real, así como este bueno tiene harta plata, entonces hay harta plata metida, Digo, ¿cachai? Y... yo creo que Wolfram peca de algo ujú, que es desear que la teoría sea aceptada, lo que trata de replicar todo ujú, tal como se ha dicho. claro. Y el problema es que, a mi opinión, Ujú, la física no tiene mucha relación con la realidad. ujú, En realidad, lo que pasa es que un físico ujú, se imagina cómo ocurren las cosas, ujú, después hace una formalización de eso matemáticamente, ujú, y si tiene suerte, tiene sentido con las mediciones. claro. Pero en general, Ujú, el físico inventa realidades, sí. ¿cachai? Que no necesariamente son la de nosotros. Por ejemplo, Newton, cuando hace la gran teoría de unificación de ese tiempo, Ujú, que es tomar la mecánica celeste con la terrestre, ujú, él dice ya, y la gravedad es esto, ujú, y es una fuerza a distancia, ujú, invisible, ujú, y él lo dice nomás. sí, No hay una justificación detrás. claro. Cuando Einstein dice que el espacio se curva, Ujú, no hay justificaciones detrás. Él, sí, él dice, yo hago este mundo donde pasan estas reglas, ujú, y si tiene sentido con las mediciones, bien, pues si no, no. Pero es, de alguna manera, esta idea de, a ver, ¿cómo me imagino yo el mundo? ¿Cómo yo me imagino que pasan las cosas? claro. Y eso es lo que peca Wolfram, de que lo hizo, se imaginó todo eso, pero está replicando todo tal cual es, y quizá lo que dice la física hoy en día Ujú, calza con las mediciones, pero no necesariamente en la imaginación, es una realidad distinta. ujú, Entonces él lo que está haciendo, está tratando de decir, no, estoy igual. claro. Pero, Pero por no ejemplo, solo más allá de las mediciones, sino no lo está viendo en el sentido de las mediciones, sino en replicar ujú, resultados de otras teorías. Eso yo es que encuentro que se está equivocando. Es que yo creo que eso fue más marketing. Porque, es que, por ejemplo, lo que tú decís, por ejemplo, Newton, Einstein, cuando Newton dice que describir una manzana cayendo es lo mismo que describir un planeta orbitando, o después cuando llega Einstein lo hace incluso más con detalle, lo que busca el físico es que él ve una realidad y él intenta explicarla asumiendo ciertas cosas. O sea, tú puedes demostrar, no sé, eh, por ejemplo, que la velocidad de la luz es lo más grande que puede haber, ¿cachai? Pero eso en tu teoría, obviamente, pero son cosas que nosotros son los mínimos que tenemos en el camino, pues, ¿cachai? O sea, nosotros podemos entender mucho la física, pero hay muchas cosas que no entendemos y siento que hay cosas que nosotros, la física, como tú decís, la matemática no pueden explicar, pues como el mundo mental y el mundo en cuanto ya como la matemática, son mundos separados, ¿cierto? O sea, yo no soy filósofo, ni soy psicólogo, psiquiatra, pero los problemas mentales, o como lo decís tú, el tema de la felicidad, etcétera, no lo podía explicar a través de fórmulas. Pero siento que con esta teoría, no sé, imagínate, es que aparece también la teoría, le pone peso encima cuando justo aparecen los computadores cuánticos. Entonces, si es que P no es igual a BQP, entonces tú podrías hacer estos infinitos grafos, ¿cachai? Podrías darle infinitas iteraciones. Y él, cuando dice que reproduce todo lo de que la ciencia conoce, yo encuentro que es mentira. Por ejemplo, él, cuando habla de las integrales de camino de Feynman, estos diagramas que Sí. estábamos diciendo antes, que son teoría cuántica de campo, que es como lo que ya nosotros entendemos, todos los colisionadores de hadrones, todo lo que entendemos como más profundo de la física se basa en teoría cuántica de campo, el modelo estándar. Sí. Él en verdad es súper chanta, bueno. Él dice, es obvio que esto da las path integral, las integrales de camino. Es que, por ejemplo, yo vi una parte donde Ujú, él justificaba eso en el sentido de que, por ejemplo, si yo
tomaba un grafo y hacía estas iteraciones, yo podía hacer distintas variantes de la misma. Claro. Pero ¿qué pasaba? Que para ciertos grafos, Ujú. estas iteraciones se iban así como ramificando, pero después todas se unían a un mismo grafo. Entonces daba lo mismo lo que yo hiciera, Ujú. llegaba al mismo. Entonces era este sentido de llegar al mismo estado por distintos caminos. De distintas maneras, claro. Pero, y ese es el problema, ¿por qué está replicando para ti integral? Quizás eso no está bien. Bueno, Calzan los números, pero quizás ese postulado no está bien. Y eso es el problema yo creo que tiene, sí, que pero es que necesita ser aceptado diciendo, no, esto es lo mismo. por eso, para mí yo creo que es marketing. Pero es que puta, es que igual hay que poner... Obvio. Pues, si somos los humanos, tenemos una conciencia, una percepción de la realidad. Tenemos que poner axiomas y tratar de que nuestros axiomas evolucionen sin romperlos y tratar de explicar la mayor cantidad que podemos. Para mí eso es física, ¿cachai? Y no podéis asumir... Si hay algo que no reproduce... Si tú mostráis experimentalmente que algo que hiciste... o sea, que algo que tú hiciste a partir de los axiomas te da un resultado erróneo, entonces tú tenés que cambiar el axioma y así iterar, ¿cachai? Sí. Pero lo que yo creo que esa va de paz integral para mí es chanta. También él dice, él inventa, como ya tenía el límite de la velocidad de la luz, pero él también en su código tiene algo que es el velocidad de entrelazamiento máxima, que no tengo idea qué es, pero es como, él dice que h barra es también una velocidad máxima, así como, bueno, obviamente con la unidad le pone cuestiones para que dé la unidad. Sí. Y entonces con esto, no sé, pues imagínate el agujero negro de Churchill, que es el agujero negro más ordinario, así quieto, un hoyo grande, Sí. que no rota, ni está cargado ni nada. Entonces tenéis dos horizontes, tenéis el horizonte que te da la velocidad de la luz, ¿cierto? Que no puedes superarla. Pero Sí. después tenéis otro horizonte que es como uno cuántico, que tiene que ver con la velocidad de entrelazamiento que está ligado a h barra. Entonces con Dale. esto él podría resolver como el problema de la información ocupando ADS-CFT, que es algo que no quiero entrar porque voy a hacer después un solo sobre ADS-CFT. Entonces él empieza como a justificar, yo creo que él como lleva 20 años sin que la gente pesque esta idea de que todo es una malla, Sí. él empieza a hacer marketing, como esto de, yo reproduzco path integral, resuelvo el problema de tener información, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí Sí. él se equivoca. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y él, lo que sí tiene su cuestión que lo encuentro chora, es que como él tenía estos patrones, hay muchos patrones, ¿cachai? Que tú podías armar, que son estables. Y él tiene muchas de estas partículas estables, que son estos pseudopatrones, que él los llama oligones, ¿cachai? Que son partículas, que son un patrón particular, que no tienen masa, que son indetectables, que son muy pequeñas, y que no interactúan. Entonces, ¿a qué huele eso? A materia oscura, pues, bueno, ¿cachai? Entonces su modelo él predice materia oscura, que sería como una de las primeras predicciones que él hace como un poco más fuerte. ¿Cachai? Sí. Ahora, ¿cuáles son los otros problemas que como más importantes para mí esta teoría? El fine tuning extremo. Fine tuning es cuando que tu condición inicial que tú ponías es ultra particular. O sea, si tú tenías una civilización y queréis ver cómo evoluciona, tenéis que dar primero cómo empieza la civilización, ¿cierto? Y Sí. tú tenés como un conjunto de condiciones iniciales que te reproducen una civilización. Pero acá el universo es un poco más complicado porque son días las 400 iteraciones. Y me imagino que se vuelve caótico el problema. Es sumamente caótico. Entonces el fine tuning ya es extremo, ¿cachai? Para que Sí, te dé la vida como la conocemos. Sí, pero lo cual yo no encuentro que sea un problema. Yo creo que de alguna manera las cosas son así. Sí. Pero, ¿sabéis lo que a mí me gusta? Uh-huh. Es que hay muchas ideas que él propone que yo comparto. Uh-huh. Que por ejemplo que discreto. Cuando yo... ¿Ah? Todo lo discreto, digamos. Porque tú la idea del mundo discreto y lo otro de que la materia no existe y que la materia es una forma de espacio. Uh-huh. Sí. Es algo, una idea que yo he tenido de manera independiente y que bueno, pero el tema es de que yo creo que el problema de esto uh-huh. es que él se va por los dibujos. Claro. Que es lo que yo te comentaba del grafo, uh-huh. de que él dice, oh mira, esto es agujero negro porque yo aquí veo que después de un rato se desconecta, o esto es partícula porque yo aquí veo que el patrón se mantiene, bueno, o yo veo esto... Él dice que la energía es como el flujo de... mientras más flujo de línea, más energía. Más energía. Entonces, él ve todo eso, lo ve, uh-huh. pero
lo que él tiene es un modelo y la lógica que sigue es abstracta, no tiene asociado un dibujo. Ujú. Y todas las pruebas que él ha hecho, ninguna son abstractas, ninguna es una prueba lógica. Claro. Y él dice, miren todos estos monitos Ujú. que son tan bonitos y que calzan con todo. Claro. Y ese es el problema. Claro. Que y está trabajando en un área que yo creo, no lo sé, pero yo creo que él no cacha lo difícil y lo complejo que hay. Y probar algo de ese estilo, yo creo que es no sé, 100 años más. Probar algo de ese estilo en lo que él dice, probar cosas fuertes, es mucho, porque hay que tener demasiada intuición de lo que va a pasar. Claro. Pero imagínate, hay una física que se llama Sabine Hosen, creo que era así, que de pagarse la risa porque ella hace videos como como tipo Gangnam Style de música. Bueno, y ella tiene un libro que se llama El riesgo de las matemáticas y dice cómo la belleza ha misliado, es como llevado mal a la física, como por un mal camino. Y es porque el físico está obligado a buscar, prácticamente está obligado a que tus fórmulas sean bonitas, o sea, que sean compactas, que tengan mucha información, ¿cachai? Como la ecuación de Dirac. Que uno como físico siempre dice la belleza por sobre todas las weas, ¿cachai? Eso es como la filosofía. Pero eso te puede igual llevar por un mal camino porque de repente la física no es bonita, pues cuando de repente son día a la 400 folaciones en un grafo, ¿cachai? Entonces, imagínate, salen los computadores cuánticos y te permiten hacer día a las infinitas foliaciones en un tiempo, en un día, ¿cachai? Imagínate, o sea, de verdad nosotros podríamos hacer física a partir de esto y podríamos encontrar, no sé, un subconjunto de condiciones iniciales que reproduzcan un universo, ¿cachai? O quizás sea solo una. ¿Y por qué solo esa, cachai? O sea, ¿por qué el universo partió así? Bueno, ahí... Pero es que, de nuevo, esas son preguntas que da lo mismo la teoría. Sí, pues, claro, es más Beyond Physics. Sí, pues. Entonces, pero creo que, según yo, la física no son la física que hace un físico, no son ecuaciones, no son principios. Sí. La física está basada en principios. Y, por ejemplo, Newton lo que hace define como 4 principios y reproduce todo. Sí. Pero así, absurdamente todo. Sí. Bueno, hasta la órbita de Mercurio. Sí, pero, por ejemplo, Einstein define ¿cuánto? 3 principios y hace relatividad especial. Entonces, yo creo que lo que hace bonita la física es que yo defino principios en los que de alguna manera yo creo y con eso reproduzco todo. Sí, pero esa es la idea. Entonces, esa es la idea, pero no necesito, yo creo que... Es que imagínate la teoría de Wolfram no te da el movimiento de una... No necesariamente como lo dice Newton, pero imagínate te dice que la manzana se da un 360 con un impossible antes de llegar a tu cabeza, ¿cachai? Esa teoría ya la podéis descartar porque tú veis que no es así, ¿cachai? Sí, pero es que 2 cosas hay. Una es que la teoría de Wolfram, aunque queráis, nunca vaya a poder describir un movimiento parabólico como nunca nadie ha calculado un movimiento parabólico con relatividad especial, que sea relatividad general. No, pero tú ¿cachai? podrías hacer con relatividad... Es que lo que pasa relatividad es general... Que estoy seguro que ese cálculo nadie lo ha hecho. Nadie ha probado que tú podís tirar una manzana... No tirar una manzana, tirar un proyectil y te dé así como una parábola. No, pues sí, de hecho, mira, es que uno de los problemas... Cuando Newton hace su teoría, él pone 1 sobre R cuadrado, ¿cierto? La interacción de gravitacional. Sí. Ya, ese 2 que él pone es simplemente experimento, es numérico, ¿cachai? No es 2.2, no es 1,5, no es 7, es 2, pero él lo pone. En relatividad general, cuando Einstein hace su teoría, ese 2 ahí, cuando tú tomas el límite newtoniano, tú puedes tomar el límite newtoniano de la teoría y hacer todo lo que tiene Newton, contiene Newton, pero el 2 viene obligado, no puede hacer otro número, ¿cachai? Tú ponías alfa ahí y después te sale alfa es igual a 2, ¿cachai? Entonces, tú podías hacer todo lo que hace Newton en relatividad general, tenés que solamente tomar el límite clásico y después empezar a trabajar, solamente que más justificado, ¿cachai? Sí, pues, pero a lo que me refiero yo es, tú decís que el límite es coherente, pero a lo que me refiero yo es que el cálculo de un movimiento parabólico, hacerlo con la teoría de relatividad especial, es que si no creo que sea posible, ¿cachai? Es que nadie lo ha hecho.
No, es que todo lo que tú podías hacer con Newton lo podías hacer con relatividad general. Tienes que tomar un límite. Sí, pues, a lo que me refiero yo es que sin tomar el límite, haciendo, tomando todo eso, Es que ¿cachai? sí, Tomando toda la es que sí. rigurosidad o toda la potencia de relatividad general, tú querías hacer un movimiento parabólico, es muy difícil. No, es que si lo podías Porque hacer, solo que es tonto hacerlo. es que no es que sea tonto, es que no se puede, o no sé, porque por lo que yo tengo entendido, puedo estar equivocado, es que cuando tú, no sé, nadie ha puesto así como dos, por ejemplo, cuando se hizo esta idea de la, ¿cómo se llama lo que hace Mercurio? Órbita. No, esta órbita especial que no cierra, no me acuerdo Sí. cómo se llama. Ya no, pero la órbita de Mercurio es particular, digamos. ¿Sí? Sí, que Newton no sigue las leyes de Newton, eso es lo que dice. No sigue la ley de Newton. Por lo que tengo entendido, es como que el cálculo está asociado a haber puesto el Sol y no considerar los aportes que puede generar otro planeta. ¿Cachai? No, pues sí, es que en relatividad general tú podís, esa es la gracia, que podéis poner todo lo que queráis, ¿cachai? Y podéis literalmente hacerlo. El problema es que hacerlo en el papel es complicado. Por eso ocupáis computadores, pero tú podís en un computador ponerle ecuaciones de Einstein, ponerle, tengo estos 7 planetas separados por esta distancia, Sí, po, apretáis Enter, pero a lo que me refiero es que ese cálculo es súper brígido. A eso quería llegar. No, Que pero si se tú puede hacer. con Wolfram querías hacer algo, Ujú. hacer, no sé, pues algo particular simple como la caída de una manzana, Ujú. si es cierto o no, probar eso o así el límite, porque hacer el cálculo completo Ujú. debe ser imposible, Claro. ¿cachai? Pero A eso quería llegar. Pero lo importante Que es que se pueda, o sea, que sea práctico o no, yo creo que no importa mucho. da lo mismo eso. Claro. Pero a lo que me refiero es que eso, probar eso, no es trivial. Claro, probar que se puede, porque tú en Einstein podéis probar que te da Newton y que podéis hacer todo lo Sí, que podéis po. hacer con Newton, ¿cachai? Y sí, y al parecer ese cálculo no es muy difícil. O sea, tomar el límite de newtoniano es súper sencillo en verdad, son como 3 líneas. Pero Ya. y ahí te da el potencial newtoniano que tú conociste siempre, etcétera. Y la gracia es que tiene podéis hacer las correcciones. Entonces yo a eso quería Ya. llegar, pues, por ejemplo, si estáis en path integral, así modelo estándar, etcétera, tú tenéis tu teoría y así perturbaciones y veis cómo avanza a medida que yo voy haciendo, cómo va avanzando la teoría orden a orden, esas perturbaciones. Sí, po. Pero hay teorías que son no perturbativas, porque la manera que se acopla la teoría se llama el coupling, el acople es muy grande, entonces la siguiente contribución es más grande y la siguiente más grande, entonces te da infinito, nunca se termina tu serie Ya. de perturbación. Entonces la física no puede ser solo teoría de perturbación, o sea, diagramas de Feynman son lo que son, o sea, un aporte importante en la humanidad, ¿cachai? Pero no te sirve para todo, po. O sea, hay que hacer cosas Sí. nuevas y Wolfram propone algo, quizás sea una estupidez, quizás haya mucha gente perdiendo tiempo en eso, pero así es la física, pues bueno, uno no sabe a lo que se enfrenta ni lo que le va a dar, si está bien, si está mal, o sea, uno está navegando nomás en un mar de incertidumbre y hay Sí. que darle para adelante y quizás esta sea una forma de hacerlo, pues bueno, no sabemos, quizás fue en el momento correcto, ya que vienen los computadores cuánticos y quizás no se sabe todo, o sea, todavía se está trabajando en eso, pero quizás te permita hacer 10 a la 400 foliaciones, pues, ¿cachai? Sí. Entonces podría llamarlo Pero- universos de Rick. Pero ¿sabéis lo que a mí me gusta? Me gustó caleta esto. Me gustó caleta lo que hizo Wolfram, Ujú, porque de alguna manera o no, ujú, movió la física, claro. ¿cachai? Quizás no aporte nada, Mm, quizás sea una pérdida de tiempo, pero la movió. Y creo que eso es lo que... Creo que creo que falta alguien que se imagine cosas diferentes, que se ponga nuevos principios, ¿cachai? Que dejemos de estirar el mismo chicle de vez en cuando. No, pero aunque no lo creáis, mucha gente lo hace. O sea, mucha gente busca maneras de reformular la ciencia, la física. Y el problema es que Wolfram tiene mucha plata y es muy conocido. Entonces, obviamente, si él tiene una manera de hacerlo, Sí. va a generar un terremoto, digamos. Pero no mucha gente ha pescado por lo mismo, porque piensan que está purando jugo. Y su problema es que no tiene fundamento, weón. O sea, más encima, ¿por qué día la 116, weón? ¿Por qué no día la 115, cachai? O sea, Sí, pues. todo ese tipo de cosas. Pero bueno, hay que ver que quizás algo cholo para Pero eso igual es un juicio más o menos grande, porque ¿por qué Einstein dijo que para todo observador la velocidad de la luz era la misma? Sí, pues, no, pero eso tiene. Tú podís. ¿Cuál es el justificativo de eso?
No, pues si tú podías argumentarlo haciendo el juego de los relojes y la luz, podéis ver la ¿Cuál es? dilatación No, pero temporal. tú podés decir que si tú medís, eso pasa. Pero Ujú. ¿cuál es el argumento para decir que eso pasa? O sea, es que él lo pone en ecuaciones, digamos, y muestra dilatación temporal, ¿cachai? Y la única forma que No, haya no, no, sí dilatación. está bien. Pero la Pero a lo única. que me refiero, el principio de cómo le llega a Einstein. Es que esa es la idea, pues tú tenías axiomas de matemáticas y con eso tenéis que jugar y tenéis que demostrar ciertas cosas. Si mostráis dilatación temporal, ¿cachai? Entonces implica que la velocidad de la luz es absoluta, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, eso es lo que él no tiene Wolfram al decir velocidad de entrelazamiento, ¿cachai? Esos son el tipo de weas que Wolfram como que. O sea, sí, son para poner datos, Pero es ¿cachai? que Como yo para creo que decir esto pasa. es que esa wea es marketing nomás, por el weón quiere que la gente pesque, entonces va a hablar, no le importa hablar tontera, pero si algún weón, si pesca algún pescado, entonces él va, no sé, pues va a tener gente trabajando y no, quién sabe, quizá funcione, o quizá abra la mente a cierta gente, ¿cachai? No sé. Oye, JP, yo creo que ya estamos bien en el tiempo, estamos como Sí. en 1 hora 15. No sé si tenía algo que queráis decir, contar. A mí- Yo creo que eh, como lo fue en su tiempo teoría de cuerdas, Ujú, una nueva posible candidata, ujú, como han sido muchas teorías que han fracasado ujú, o no, ujú. creo que esto es bueno, le hace bien dentro de todo, es favorable Claro. ver que pueden haber otros caminos, llegar a lo mismo. Mm. Bueno, pero Eh, por ejemplo, él cuando propone que el espacio es discreto, o sea que hay un mínimo sí, de espacio, en física lo llamamos loop quantum gravity, que es teoría cuántica de gravedad cuántica de loops, ¿cachai? Como de ciclos. Y lo que pasa con esa teoría es que tú podías hacer ciertos test. Y no ha pasado, por ejemplo, uno de los grandes test que se le hizo no lo pasó, ¿cachai? sí, Y, pero pero ocupaba a escalas igual Planck. esa no es. No, no Creo que significa que esté malo. ahí estáis pecando de algo que es como decir que esa formulación es la única formulación que se puede hacer No, pues. pensando que el espacio es discreto. No, pues sí, de hecho, lo que me refiero es que hay test, pues, que si tú tenías espacios discretos, podías hacer Ah, ciertos sí, test, pues, ¿cachai? Y sí, también el hecho de que no haya pasado ese test no significa que la teoría esté mala, sino que no hay ciertas weas que no puede mostrar de la manera que está formulada y que hay que reformularla o sí, trabajar encima de mejor manera, ¿cachai? Quizá hay una ecuación que te restringe ciertas cosas que no la estamos ocupando, pero bueno. O sea, la idea vieja es como autómatas celulares, loop quantum gravity, evaluación de Maya, ¿cachai? Lo encuentro igual es que, chorísimo. sí, pues, pero es por ejemplo lo que hizo Einstein. Ujú, Yo creo que Wolfram, ¿sabes que si hubiera sido dedicado, si él hubiera creído de verdad en lo que él tenía, ujú, pudo haber llegado a no hacer, no parecer tan como casi que esto no parezca un circo, claro. ¿cachai? Mm, Porque de alguna manera Einstein tenía buena idea mm, y quizás no tenía el rigor matemático para probarlo, mm, ¿cachai? Porque tuvo varios intentos donde falló en relatividad general, sí, en la formulación correcta. Pero él creía y siguió hasta que pudo, po. Y lo que él tenía tampoco era un resultado, o sea, en matemática no era un resultado nuevo. claro, O sea, lo importante no es como hacer matemática nueva necesariamente, sino es principios nuevos nomás. claro. Creo que eso es lo importante. Sí. Esa es la Pero idea, pues. él, Tenemos la sí, pues esa matemática es la con idea. su axioma, que eso, no sé, pues, los axiomas están puestos y como sabemos que están bien es que si alguien hace una prueba, alguien prueba algo de manera bien, después nadie puede romperlo con los mismos axiomas, pues, ¿cachai? Sí, pues, Lo que ha pasado es que tú tenés pruebas y al final te equivocáis porque eres humano y la prueba está mala, pues, pero eso ya es otro sí, tema. pues. Ya, pues JP, entonces, vale por estar invitado, si es que no. Ya. Entonces, gracias chiquillos que nos están escuchando. Vale, JP, suerte en la tesis. Espero que me invites. Gracias. Supongo que va a ser online. Yo creo. Ya, gracias, nos vemos. Chau. Ya, chao.